Porque la danza contemporánea, mucha gente piensa que solo es abstraccionismo, además, sí, hay de todo. A nosotros nos gusta una danza contemporánea que balancee, que coquetee con la tradición, con la convención, pero también con romper barreras, también con irrumpir con los imaginarios. Tienes lugares donde se dan clases de danza para gente que ya sabe danza. Tienes cursos, traen maestros para gente que ya sabe danza. ¿Y qué pasa con las personas que tienen inquietud o que por casualidad podrían un día tomar una clase, pero está el obstáculo, está la distancia del conocimiento? O sea, a mí me tocó el tiempo en el que había maestras y maestros, coreógrafas y coreógrafos que me decían, no importa que tú seas gay, pero por favor en clase y en el escenario lo respetas y te tienes que mover como hombre y bailar como hombre. Lo que busca es cambiar la narrativa de los arcos dramáticos donde siempre el gay es el que sufre o es el que termina como en la posición más difícil. Por ahí nos dijeron en alguna ocasión un personaje del Jet Set, vamos, pero hablen de temas calientes, candentes, que vendan. Pues sí, pero si a mí no me está atravesando, es un poco deshonesto hablar de algo que a mí no me está pasando, aunque yo tenga empatía por ciertos temas. Y la danza, pues no se trata nada más de lo espectacular del cuerpo en movimiento, sino lo espectacular del cuerpo que sigue queriendo vivir. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la postura del conductor ni del equipo de producción de este programa. Este es un espacio para conversar, conocer historias y entender a las personas detrás de lo que hacen. Nuestro objetivo es entretener, abrir diálogo y acercarnos a distintas perspectivas, incluso cuando no siempre estemos de acuerdo. Ya estamos aquí. Sí. Y en muy buena compañía. Gracias. Israel Chavira. Sí. ¿Sí te gusta que te digan Israel o Chavira? Me gusta más que digan el Isra o Israel. El Isra. Sí, porque no es muy buen momento para llamarse Israel. Yo sé que mis papás no lo hicieron de mala intención. No, no creo. Pero yo creo que desde que yo nací ya nacieron todas las flores. Ya era un lugar demoníaco eso del Israel. Yo quiero hacer esa declaración. Bienvenido a Ojo con lo que dices. Que no presté atención. Yo que no te dije cómo se llamaba este espacio. Es que hay gente a la que le prendes el micrófono y se le suelta. O sea, no hay problema. Pero bueno, Israel, el Isra, Chavira, investigador y como, ¿qué sería? Bailarín. Sí. Danzante, no, danzante es otra cosa, ¿verdad? Pues mira que es bonito lo de las categorías conceptuales. A mí me parece que es muy bonito. Y a mí no me molesta ninguna en realidad, porque me gusta mucho decirme bailarín primeramente. Porque es también una postura política. O sea, además de que es lo que me impulsó a llevar esta vida loca, pero también me parece que es una postura política porque el cuerpo es muy desdeñado, se da por hecho, para muchas personas es pensar en un estorbo de la mente, del alma. Y ya en la rama de la danza, a la persona que baila se le tiene como en las categorías más bajas de la producción artística. Y para mí es muy claro, si no hay quien baile, no hay danza. Entonces, para mí me gusta mucho primero decirme bailarín. No me molesta lo de ser danzante, ojalá que también yo sea danzante, es decir, que con el cuerpazazazo invoquemos a los dioses, ¿por qué no? Me gusta también cuando dicen bailador, sí, ojalá que también pueda ser portador de una cultura y de una identidad. No sé qué otras categorías, o sea, ejecutante también me gusta, así como de sí, ojalá que también sea bueno con la pulcritud técnica. Así que no me molesta ninguna categoría. Ah, ok, perfecto. No, es que hay gente que... No, a mí dime doctor. Que aparte también eres, ¿no? Doctor. Sí, soy doctor en artes. Me encanta también. Sí, yo conozco muchos de esos de... Máster, doctor, espérate, carnal. Estamos aquí en un baño. Chupando tranquilos. Oye, ¿cómo descubres la vocación en danza? ¿Y cómo te permites llegar hacia allá? Pues yo creo que yo sabía que me gustaba la danza desde bien chiquitín, así como ser maricón.
pero la cultura, ¿verdad? Entonces fue un camino que no fue sencillo, más bien le di oportunidad a mi ser bailarín hasta ya bien entrados los 20. Okay. Y empecé tomando clases en la Casa de la Cultura con mi hermana Teresa Chavira, que también es una bailarina maravillosa y una docente excelente, por supuesto, también. Y con ella empecé a tomar clases en los talleres libres de la Casa de la Cultura y jugábamos mucho. Y entonces yo decía, ay, la danza es jugar. Era muy feliz yo. Y entonces a los 22 entré a la carrera, a la licenciatura de danza aquí en la Universidad Michoacana. Y pues bueno, me topé con otras vicisitudes. De hecho, yo estaba ya por soltar la toalla. Así en mi primer año dije, esto no es para mí. ¿Qué demonios es esto? Nadie juega, nadie se ríe, todos son muy serios. Sí. Oye, sí pasa mucho eso, ¿no? Como que cuando llegas con el dinamismo de querer hacer arte, cualquier rama, y te encuentras con la parte académica y dices, oye, esto no es lo que me enseñan en el escenario. Yo creo que tiene que ver a veces, no siempre, pero creo que a veces tiene que ver con que las academias están muy burocratizadas, entonces la gente está tratando de sostener su estatus. Y luego, por otra parte, pues a la gente le encantan estas jerarquías de poder. Sí. No sé por qué, ya lo hemos visto históricamente, no funcionan las jerarquías de poder, necesitamos más horizontalidad. Pero bueno, pues en las academias luego llega a suceder eso y entonces a mí me tocó un tiempo en el que todavía era mucho más marcada la postura de que había que diferenciar el coreógrafo, el maestro, del bailarín, el alumno. Y entonces se vuelve muy pesado. Afortunadamente yo he sido muy rebeldillo y entonces me metía yo a las clases de los grupos más avanzados y por andar ahí de chismoso, por no volver con lo que decía, por andar de chismoso, me dieron la oportunidad de tener una beca para ir a tomar clases al Colegio Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro. Íbamos un grupo de estudiantes. Y allí tomé clases con quien fuera uno de los pues bailarines más emblemáticos de la danza posmoderna, Wally Cardona. Y pues su onda era jugar y ser más juguetón con el cuerpo. Y dije, sí, encontré mi lugar. Esto, sí quiero seguir aquí. Entonces ya regresé a la universidad a tomar clase muy serio, pero en mi cabeza... en otro lugar, en eso que yo había aprendido. ¿Nunca te topaste con un prejuicio al ser hombre y querer estudiar danza? Bueno, no sé si tu pronombre es masculino. Sí. Es lo más común. Yo creo que a mí me tocó, yo entré a la carrera en el 2000. Y aunque pareciera que ya el siglo XXI venía con todas estas libertades, en realidad no. O sea, a mí me parece que es muy importante recordar que aquí en México, en la nación, y todo es un problema del centralismo, donde primero toda la información y todo se concentra en la capital y luego se distribuye a los estados. Hablemos de que en México, hacia finales de los 2000, todavía había mucha homofobia, mucha discriminación. Entonces, dedicarse a la danza, a mí me tocó incluso escuchar a un secretario académico de la Facultad de Bellas Artes, bueno, aquel tiempo era Escuela Popular de Bellas Artes, que alguien llegó a pedir información y el personaje yo ya no existe tan cerca, por cierto. Okay. Se le ocurrió decirle, no, ¿para qué te metes a danza si ahí hay puro maricón? Ya en pleno siglo XXI. Entonces, eso sí ha existido. Pero yo creo que para mí lo más fuerte no era tanto el prejuicio exterior, sino el interior. O sea, a mí me tocó el tiempo en el que había maestras y maestros, coreógrafas y coreógrafos que me decían, no importa que tú seas gay, pero por favor, en clase y en el escenario lo respetas y te tienes que mover como hombre y bailar como hombre. Y la mayoría de las coreografías que yo bailé en los primeros años de mi profesión eran típicas del rol de género, donde yo como hombre tenía que ser el masculino, el viril, el que carga a la chica, y etcétera, etcétera. Eso creo que para mí fue la parte más pesada. Entonces, ahorita yo estoy como en una etapa en la que digo, titi todos. Ya vemos mucho maricón, sí es cierto, y vamos a jotear y van a tener que soportar. Lo siento mucho. Pero aparte creo que, yo no me dedico a esto y a lo mejor estoy un poco
cerca por la labor reporteril y acudir a eventos de cultura, pero creo que estamos en un momento en el que están llegando cada vez más movimientos culturales y se han abierto las ramas a distintas formas de expresión, ¿no? Entre ellas la danza, el Vogue, que aunque tiene muchísimos años de existir en Estados Unidos, pues como que apenas va llegando aquí a nuestro país y otras formas, ¿no? Sí, es muy bonito ir presenciando cómo van ganándose espacios para la diversidad. También luego es un poco duro ver que pareciera que entre más visibilización hay, también es más la exposición a la violencia. Entonces sí que hay más apertura, pero al mismo tiempo la gente que no está acostumbrada a esa apertura se pone más reacia y más violenta. Y entonces pareciera como que damos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás todo el tiempo. Como entrando San Juan Nuevo. Sí, entonces ahora sí, de danzantes todas. Sí. Y por ejemplo hay como sectores muy conservadores, incluso donde la gente maricona quiere ocultarlo y verse más varonil y diferenciarse de quienes no lo son. Por suerte todavía está muy contenido, pero sí que lo hay. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí la cuestión es no dar pasos para atrás con los derechos acerca de la visibilidad. Y en mi trabajo yo intento mucho dejar en claro que no solamente se trata de tener una representación corporal y escénica, sino que es una representación digna. Y por otra parte, el trabajo que estamos haciendo últimamente con mi proyecto, junto con mi esposo, lo que busca es cambiar la narrativa de los arcos dramáticos donde siempre el gay es el que sufre o es el que termina como en la posición más difícil. Sí es cierto, pero también es cierto que hay posibilidad de la felicidad, hay posibilidad de la alegría, de la ternura, de la solidaridad, y eso también es importante hacerlo visible. Sí, y está bien padre porque creo que eso es algo que hemos platicado en otros episodios. Siempre que hay representación de lo LGBT en los medios, sí, siempre es para sufrir, ¿no? Entonces, o para sufrir o para estar enfermo. Entonces, qué bueno que justamente es eso el otro enfoque, ¿no? ¿Cómo es para ti el proceso de creación de tus espectáculos, de tus números? No sé cuál sea la palabra correcta, porque justo luego la promoción o la publicidad que se ve es muy interesante, con unas temáticas bastante, no sé si que rompen bastante el canon. ¿Cómo lo defines tú y cuál es el proceso? Pues mira, que igual con las palabras me encantan, así también son numeritos, ya van a armar nuestros numeritos, sí. Que el espectáculo, sí. Pero digamos que mayormente lo que nosotros tratamos de hacer son procesos donde, por una parte, intentamos que los temas que abordamos sí nos atraviesen personalmente. O sea que vamos a hablar de algo actual, ok, pero que sí nos atraviese, que no sea algo que solo porque está de moda, que solo porque va a ser un tema caliente. Por ahí nos dijeron en alguna ocasión un personaje del Jet Set, vamos, pero hablen de temas calientes, candentes, que vendan. Pues sí, pero si a mí no me está atravesando, es un poco deshonesto hablar de algo que a mí no me está pasando, aunque yo tenga empatía por ciertos temas. Para nosotros es muy importante esa dignidad, que cada quien pueda hablar de lo que le está pasando. Entonces, si yo quisiera abordar un tema que no me atraviesa a mí, en todo caso buscaría alentar a la gente que sí le atraviesan esos temas. Es lo que hago con mi trabajo docente. Y en mi trabajo artístico se trata de lo que nos pasa a nosotros, cómo vivimos la cultura, la sociedad, las cuestiones políticas, económicas, y de vez en vez también cómo vivimos las corrientes estéticas, las modas también, porque me parece que el mundo siempre es muy asombroso y es padre experimentar de todo. Entonces, lo que hacemos primero es eso, enfocarnos en qué nos está pasando a nosotros, cómo eso se conecta con la sociedad, con la cultura, con la disciplina danzaria, y a partir de ahí empezamos a construir lo que podríamos llamar como escenas o momentos escénicos
Y la mayoría de las veces no sabemos de qué va a terminar de tratar la obra hasta que ya está el rompecabezas y empezamos a tomar decisiones sobre esta escena va primero, esta va después, y decimos, creo que de lo que se trata es de esto. Y entonces reforzamos que el discurso alcance a entenderse. A nosotros nos preocupa mucho que la gente se alcance a entender algo o a sentir empatía por algo, aunque no lo entienda del todo. No sé si alcanzo a explicarme. Como que no generar como un sentimiento. Un sentimiento o una pequeña conclusión o una pequeña reflexión y que le den ganas de volver a ver danza contemporánea. Porque la danza contemporánea, mucha gente piensa que solo es abstraccionismo. Además, sí hay de todo. A nosotros nos gusta una danza contemporánea que balancee, que coquetee con la tradición, con la convención, pero también con romper barreras, también con irrumpir con los imaginarios. Y entonces nos gusta como que la gente no se sienta mal porque no entendió nada, pero que tampoco sea nada más darle algo, una sobadita de lo que ya conoce para que diga, ay, estuvo lindo, ¿no? Sí, creo que también en el arte pasa mucho que hay creadores que o lo dan todo ya muy digerido o te dan todas las piezas y ahí tú armas lo que tú quieras entender, ¿no? Sí. En estos años de trayectoria que ya tienes, ¿cómo vas midiendo al público? Porque has llegado a diferentes lugares, incluso países, sí, con tus espectáculos. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo dices, a lo mejor esto va a estar muy bien aquí, pero a lo mejor acá no tanto? No sé. Es una cosa complicada, fíjate. O es la rebeldía que dices, no, yo esto es lo que quiero hacer y a mí me aguantan. Soporten. Bastante, sí. Fíjate que el año pasado estuvimos en gira por Centroamérica con una obra que es sobre el matrimonio igualitario. Y nosotros inocentemente fuimos a parar, entre otros lugares, a Ecuador, con toda la cuestión de la derecha, que no hay, además, incluso embajada mexicana allá y todo. Nosotros fuimos para allá y ya estando ahí nos dimos cuenta de que estábamos en territorio peligroso, con una obra que sí, aunque digamos parte del matrimonio igualitario, pero es sobre todo una pregunta hacia qué es ofrecer la mano a lo largo de una vida con una pareja. Le podríamos llamar amor, por supuesto, pero que también tiene otros nombres, ¿no? La amistad, otros compromisos, la familia. Pero como parte de la experiencia de Sergio y mía como pareja de hombres, pues esas preguntas suceden dentro de nuestra experiencia como hombres, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que sí hay mucha necesidad de preguntarse acerca de la solidaridad, del amor, del compromiso. Nos gusta mucho trabajar en espacios donde podemos ver al público. El teatro es muy bonito, pero tiene para mi forma de pensar, tiene dos defectos que son fundamentales como defectos del teatro convencional y por lo mismo son un poco desafortunados. El primero es que colocas al público debajo de ti. Entonces, ¿cómo generar empatía con el público cuando tú estás por encima de él? Desde la colocación física, ya lo colocas debajo de ti. Entonces, eso es como un defecto estructural que, bueno, me parece desafortunado. Y el otro es que no puedes verlo. El público está en la penumbra y tú tienes toda la luminaria. Y para nosotros, ver cómo recibe la gente, las caras que hacen, si bostezan, si ya están cuchicheando o si están prestando toda la atención, para nosotros eso es muy importante. Entonces, más que los números de público, porque hemos tenido funciones con 5 espectadores, con 15 espectadores, con 80 espectadores, con más de 100 espectadores, o sea, el número no importa, lo importante es cómo logras conectar con la gente y eso solo sucede con el cruce de miradas. Entonces, para mí eso es muy importante. Fíjate que qué padre, porque creo que pocas veces nos detenemos a pensar en eso, ¿no? O sea, la concepción del teatro como
clásico, que incluso hay una lejanía, ¿no? Porque si vas a un teatro, pues aparte de que el escenario está altísimo y la lejanía entre las primeras filas, y aparte si hay fosa para músicos, pues está peor. Sí. Entonces, eso está bien interesante, nunca me lo había puesto a plantear. Sí, creo que es además importante en términos de la oportunidad que tiene actualmente el arte en relación a la sociedad y a la cultura. Si nosotros seguimos produciendo el arte espectacular de esa lejanía, seguimos generando un discurso social y cultural de lejanía. Entonces es bonito, por supuesto, la magia del escenario, su luminotecnia y las bocinas alrededor, el surrounding, sound system y todo eso, pero te aleja de las personas. Yo creo que ahorita es un momento muy peligroso de la distancia corporal. Creo que necesitamos más trabajo que más bien nos acerque. Y el problema es que luego eso se mina a los procesos de educativos, formativos o recreativos. Entonces tienes lugares donde se dan clases de danza para gente que ya sabe danza. Tienes cursos, traen maestros para gente que ya sabe danza. ¿Y qué pasa con las personas que tienen inquietud o que por casualidad podrían un día tomar una clase, pero está el obstáculo, está la distancia del conocimiento? Entonces, a mí me gusta mucho pensar en esa gran oportunidad que tenemos para acercarnos. Que además muchas veces en danza y música, pero en este caso en la danza, cuando piensas en meterte a una clase de danza, siempre es como, híjole, es que hubieras empezado de niño. ¿No? Sí. Y es como, bueno, pues ya no hago nada, déjenme, me quedo aquí en mi casa. Ese discurso también sigue siendo muy potente, es muy viejo, pero también al mismo tiempo no se ha hecho visible que la otra parte, la de empezar a la hora que te toque, a la hora que tomaste la decisión, también es afortunada. Yo empecé a los 22 en la carrera y conozco a muchísimas bailarinas y bailarines que como yo empezaron a los 22, incluso a los 27, y tienen carreras artísticas muy, muy, muy fructíferas, o simple y sencillamente tienen la experiencia profesional suficiente como para sentirse plenos en la vida de la danza. Entonces, no es algo nuevo, no es como que, porque yo entré a los 22 en el 2000, o sea, ya hace 26 años, y eso quiere decir que ahí la experiencia de mucha gente que como yo empezamos después de los 20, pero también al mismo tiempo hacia atrás hay un montón de gente, revisa uno la historia y hay un montón de personajes que empezaron después de los 20, entonces también hay que decirlo, se puede empezar cuando tú necesites en la danza. Sí, que además, pues, con esa premisa de no, ya vas tarde o tenías que empezar de niño, pues no sabes qué pudiste truncar, ¿no? Claro. O sea, no sabes hasta dónde pudo llegar una persona. O simplemente una persona que quiere meterse para pasar el tiempo, ¿no? Por supuesto, porque además que en la danza, bueno, que nos dedicamos a la danza, sabemos muy bien que las diferentes dimensiones de nuestra existencia, por decirlo de alguna manera, no van parejas. Hay personas que desarrollan muchas habilidades físicas muy pronto, pero a nivel de reflexión o de la toma de conciencia de su vida social, necesitan más tiempo para procesarlo, o emocionalmente también hay quienes les cuesta mucho trabajo dejar expresar sus emociones, porque también es otra dimensión que va madurando, que tiene su tiempo. Entonces, a lo mejor si tú empiezas después de los 30, después de los 50 incluso, va a haber cuestiones físicas que van a costar más trabajo o que incluso no van a lograrse como lo hacen los chiquitos de 20 o 19 años, pero está toda la madurez acerca de cómo has vivido tu vida emocional, tu vida social. Y la danza, pues no se trata nada más de lo espectacular del cuerpo en movimiento, sino lo espectacular del cuerpo que sigue queriendo vivir. Wow. Esa es una gran frase. Es que sí, o sea, son muchas cosas y indefinidamente, no indefinidamente. Es imposible no pensar en eso, ¿no? También en esa parte de que la experiencia te puede nutrir en otras partes, pero bueno. Oye, me llama mucho la atención esta forma de pensar que tienes sobre lo que es tu arte y el arte en general de la danza,
esta parte rebelde, porque a veces creemos que la rebeldía viene apenas con la generación que está entrando y que acaba de sacar una ficha para estudiar mañana la licenciatura, ¿no? ¿De dónde nace esa parte de rebeldía? Pues yo creo que sí, viene de mis papás. Mis papás siempre fueron muy rebeldes del sistema. Ellos se salieron de sus respectivas familias para hacer la propia. Tuvieron que romper con ciertos cánones en su momento, que tenían que ver con religión, que tenían que ver con costumbres, y trabajaron mucho en proyectos comunitarios, que eso siempre es muy rebelde, o sea, ver por las personas que tienen menos visibilidad, menos atención. Y ellos trabajaban mucho en ese tipo de proyectos. Bueno, luego ya, pues, cuando empiezan a nacer sus hijos y demás, tienen que asentar un poco más cabeza y entrar a trabajos más establecidos y demás. Entonces, digamos que también esa parte se puede ir adormeciendo un poquitín. Pero yo creo que de allí es algo que me llegó por un lado. Y por otro, yo creo que si algo me hace sentir muy bien, la mayoría de las veces que necesito recuperar energía, es saber que soy joto y que ya a partir de ahí no tengo más nada que perder. Ya, no hay nada que perder y hay mucho por ganar, porque hay mucho por inventar. El hecho de que como maricones tenemos que construir nuestras propias familias es algo muy trillado, pero es algo muy real. Entonces, estas alianzas insospechadas con gente que conociste en el antro, que conociste en el sexo casual, en la burbuja, en la borrachera, y sí, que coincides en que muchas veces eres como un desplazado, un marginado, y haces redes de solidaridad con ellos. Yo creo que eso también prende mucho la llama de la rebeldía. Y bueno, pues ya sé que debe ponerle ojo con lo que digo, pero yo creo que esa es una bendición que la gente heterosexual nunca va a conocer. Sí. Se la perdió, lo siento. Y piensa que está mal, ¿no? Sí. Que esas conexiones están mal y que, sí, no sé, el prejuicio, sí, luego. Pero al contrario, esa parte de nutrirte de personas de la diversidad, sí, te hace que conozcas otras visiones de mundo, sí, y que nunca sabes cómo te va a tender la mano una persona. Claro. Y también pienso que hay mucho problema todavía con reconocer que la vida erótica, si no propiamente sexual, pero sí del placer erótico de los sentidos, de los aromas, de los sabores, de las texturas, es muy importante en la vida. O sea, la gente sigue teniendo una doble moral donde piensa que la sexualidad es algo que debería de ser separado de la vida profesional o de la vida incluso espiritual. Y por ejemplo, en el caso de la danza o de la historia del arte en general, pero en la danza, por ejemplo, hay mucho personaje de la diversidad LGTBIQ+, bueno, que se le silencia esa parte. Pero que si fuera gente heterosexual, sí hablan de cuántas novias tuvo, de cuántos matrimonios fracasaron, como parte integral de su desarrollo artístico. Y de la diversidad es como, ay no, pero bueno, es que esta persona es mucho más que solo un maricón o una lesbiana o una trans. Pues sí, somos mucho más que eso, pero la mayoría de las experiencias creativas están impregnadas de toda la experiencia sexual, tanto de la plenitud cuando se puede, del secretismo cuando es necesario o de la represión cuando es impuesta. Está muy atravesado. Sí, claro, y que además para las personas siempre dicen, ay, basta de etiquetas cuando se trata de nosotros, porque los heterosexuales son viudos, casados, solteros, divorciados, arrejuntados, y toda una serie de etiquetas, sí, que ellos se autoimponen y que ahí sí no están mal, ¿no? Ahí está bueno, sí. Algo que ahorita me gustó y que lo decías, cómo las personas LGBT luego nos toman como, ay, pues sí es, pero mira, también tiene otra parte, ¿no? Y creo que también hay una reivindicación muy fuerte al decir o al reconocerte como una persona de la diversidad, porque te construiste a pesar de, porque sí,
cuando eres una persona de la diversidad tienes todo en contra y aún así logras salir adelante. Sí, nos salimos con la nuestra, que es muy, muy difícil también, por supuesto. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de que nuestro trabajo tratamos de hacer una curva más optimista o más luminosa de la experiencia de la diversidad, no estoy quitando la parte oscura, esa parte que es muy, muy complicada. Es decir, que nosotros hemos escuchado discursos que van desde la opresión más fuerte a la condescendencia, como sí, pero por ejemplo, ustedes nunca van a saber lo que es ser papá, o cosas así que uno dice, pero sé de otras cosas. Ay, sí. Sí. ¡Qué ofertón! Sí, es eso. No sé, hay un montón de dificultades. En mi caso, por ejemplo, ha sido una gran aventura el haber encontrado una identidad que fue, como dices, fue hecha a pesar de que en mi infancia y adolescencia me toca todavía la colita de toda el pánico de la crisis del SIDA, la representación mediática de las películas y de los programas de televisión que ridiculizaban al gay. Era muy, muy poderosa. Por lo mismo, no tiene a veces una energía para continuar estudios y hacerse de una carrera. Y cuando yo era adolescente, pues lo más común era que si eres gay, entonces vas a ser estilista o mesero toda tu vida. Y son trabajos igual de respetables, pero que muchas veces eran obligados porque la gente tenía que equilibrar su energía para no caer. Y entonces en la escuela hay mucho bullying, hay que sumarle el clasismo y el racismo, porque una cosa es ser gay de las novelas donde son ricos y blancos, y otra cosa es ser gay de la vida real, o sea, claro, prieto, racializado, pobre, indígena a veces, en situación de discapacidad. Sí, claro, son muchas interseccionalidades. Sí, entonces tienes que construirte una identidad, porque a veces eso te ayuda a no soltar el ritmo. Entonces va uno construyéndolo. Yo hace un poco más de un año que empecé a ponerme piercings y a hacerme tatuajes, y hay veces que decía, güey, ya estás casi cincuentón, ¿de verdad lo vas a hacer? Pero pienso, bueno, pues es que es lo mismo que yo digo de la danza. Este es el momento en el que me atrevo a hacerlo, y nunca es ni tarde ni demasiado pronto. Exacto, y que nunca hay que quedarse con las ganas. Nunca hay que quedarse con las ganas, efectivamente. Oye, yo para ir cerrando, algo que te decía hace un momento sobre la rebeldía, y que han estado llegando muchos movimientos culturales a nuestro país, llámese el Vogue, el K-pop y otras tantas. Drag. Claro. ¿Tú cómo ves a esta futura generación de artistas de la danza? Pienso que la cuestión generacional es muy sinuosa, es como muy serpentina. Por una parte, yo creo que funciona en términos del capitalismo para decir que sí es bueno para quién, dependiendo de su edad, y que ya no debe ser para quién, ¿no? En esos términos. Porque además está construido en la base del poder adquisitivo. Entonces, quien tiene dinero es quien dicta lo generacional. Entonces, vaya que ahora está pasando que la gente de mi generación está teniendo mejores posibilidades de cierto poder adquisitivo en algunos aspectos, en el consumismo sobre todo, y entonces se dirige mucho del trabajo o de la producción cultural para este sector que puede pagar. Y se infantiliza y se, como dicen, chaburruquea mucho, y hay de todo ahí. Entonces siento que esa parte es peligrosa, pensar como que hay una generación que llega, porque la generación en realidad yo pensaría que somos todas las personas que estamos conviviendo en este espacio y tiempo. Entonces, lo que pueda suceder con la gente, por ejemplo, que ahora está en sus 20s, a mí me implica también, porque cuando yo presento una obra, estoy también entrando en diálogo con ellos. Y entonces lo que yo haga también repercute en lo que ellos puedan hacer después. O sea, tengo una responsabilidad ahí también,
y al mismo tiempo una tranquilidad de que ellos irán tomando sus decisiones. No todo lo que yo hago ahorita tiene que ver con lo que a mí me enseñaron cuando yo tenía 20 años. O sea, cuando esta pregunta se le hacían a alguien de 50 años cuando yo tenía 20, no sé qué hayan dicho, pero es muy probable que no hayan atinado conmigo. No, esta generación que no, baila Chihuahua y el chacarrón. Sí, están perdidos. Siempre vamos, los jóvenes, la gente joven siempre va a estar perdida ante los ojos de ciertos sectores adultos, ¿no? Ajá. Y yo creo que es un poquito como deslindarse de la responsabilidad, que eso es bueno porque los jóvenes tienen que ir tomando sus decisiones, pero al mismo tiempo sí hay una responsabilidad. Lo que yo estoy haciendo ahorita con mi trabajo profesional puede marcar un parámetro para ellos. Entonces, si yo sigo sosteniendo modelos de trabajo que precarizan a ciertos sectores, si yo sigo reproduciendo modelos de interacción con mis camaradas donde yo los violento o me la vivo en el chisme, eso lo estoy transmitiendo también. Entonces, yo pienso que las generaciones que vienen tienen su responsabilidad de decisión, su autonomía y su dignidad, pero yo también tengo ahí un poquito de tarea, entonces trato de ser cuidadoso en cómo la manera en la que yo trabajo puede ser un ejemplo para que cuando ellos tomen sus decisiones digan, ay, había un güey que lo hacía de esta manera, ¿no? Vamos a probarlo. Por ejemplo, ahorita está muy de moda que todo el mundo se llama colectiva, ¿no? Todas son colectivas, está súper padre. Cuando yo empecé a llamarnos colectivo de danza, nos criticaban mucho hace 20 años. Nos decían que eso era una jalada conceptual que no tenía ni pies ni cabeza. Y mira, y yo esa noción de colectivo la vi por primera vez en un colectivo de España que me topé por azares del destino. Y solo supe que se llamaban así, pero no sabía cómo funcionaban. Yo solamente escuché el nombre, los vi que tenían una relación interna muy, muy bonita. Y dije, cuando yo tenga mi proyecto, yo no quiero una compañía, yo quiero un colectivo. Y me empecé a inventar mis reglas del colectivo. Yo no sé si era así o no, pero nos hemos sostenido como colectivo desde hace, pues ya va para 18 años más o menos. Entonces, que ahorita esté de moda, me parece maravilloso. Me encanta, me encanta. Israel, te agradezco mucho haber venido, haberme esperado, porque hoy Morelia decidió hacer un caos. Pero bueno, lluvia, manifestaciones, cierres viales, entonces, gracias. Gracias a ti por y ojalá haya una siguiente oportunidad. Muy encantado. Porque hoy tienes una plática bien sabrosa. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. No, a ti. Y dile a la gente, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te encuentran? Sí, no soy muy activo con mis redes sociales, pero bueno, ahí en Instagram estoy como Isra Chavira, en el Facebook como Israel Chavira. Y de nuestro trabajo entran a Ecléctico y Bailarines Invitados en Instagram y en Facebook. Y en Vimeo tenemos nuestra plataforma de videos. Ahí pueden ver todos los trabajos que hemos hecho coreográficos y también charlas que hacemos con gente y conferencias. Bueno, es la pura chismaraja. Genial. Entonces ahí, Vimeo, Instagram, Facebook, Ecléctico y Bailarines Invitados. Muy bien, muchas gracias, Isra. Gracias. Y pues ustedes y yo nos vemos la próxima semana. Denle like, suscríbanse y jotien. Jotien para que no se lo pierdan nunca. Gracias.